Buenos días, chiquillos. Soy la profesora Carmen González de Lengua y Literatura y espero que se encuentren bien junto a su familia. Hoy día nuestro objetivo es identificar tipos de narrador. Vamos a trabajar con la guía número 16. Bueno, eh, vamos a comenzar por explicar los narradores, ¿ya? El narrador. Quien inventa o recrea una historia es el autor o el escritor, pero quien la cuenta en definitiva es el narrador. El narrador puede situarse dentro del acontecer como personaje que participa en los hechos del mundo narrado y contar en primera persona, o puede estar fuera del relato y narrar en tercera persona. El narrador es el sujeto de la enunciación o en la enunciación, una entidad creada por el autor, a la que éste convencionalmente se dé la palabra y con ello todo el caudal de información que posee sobre los hechos que van a narrar y sobre el personaje, y sobre los personajes que irán configurándose en el desarrollo de la historia, ¿ya? Tenemos narrador omnisciente, es aquel que sabe absolutamente todo lo que pasa en la obra, conoce las acciones que relata de comienzo a fin, es capaz de adelantarse a los hechos, conocer los personajes, tanto desde el punto de vista físico como psicológico y moral. Es capaz de hacer detalladas descripciones de los espacios, ambientes, circunstancias que rodean la narración, ¿ya? El narrador se sitúa desde el exterior de los personajes, no para verlos desde fuera o para ver sus gestos o simplemente para oír sus palabras, sino para considerar de modo objetivo y directa su vida psicológica. El que el narrador sea objetivo quiere decir que no se compromete de ninguna manera con lo narrado, ni emocional, ni moral, ni político, ni culturalmente. El narrador solo se restringe a contar la historia, no se compromete con nada. Un ejemplo de narrador omnisciente. En el trecho final cargaron la urna 4 hombres jóvenes como Sebastián, aunque no vigorosos como fuera él antes de caer. Eran 4 perfiles en ocre, aguzados como la cabeza del gavilán. Su juventud naufragaba en las miradas tardas, en los desfiladeros de los pómulos, en los pliegues que circundaban los ojos. Uno de ellos, primo hermano de Sebastián, había venido en burro desde Parapara. Los otros 3 eran de Ortiz y Carmen Rosa los conocía desde niños. Aquí nos habla el narrador omnisciente, nos relata cómo son físicamente, cómo es su mirada, que eran jóvenes, que uno de ellos era primo de Sebastián, que había venido en burro de su ciudad, de su pueblo, y que los otros venían de otro pueblo, y que Carmen Rosa los conocía desde pequeño. Él sabía todo, ¿ya? Y este es de un libro, Casas Muertas, de Miguel Otero. Tenemos narrador, conocimiento relativo u objetivo. Este narrador narra igual que si fuera una película, ¿ya? Este narrador asume el rol de una cámara de cine que registra exclusivamente lo que ocurre en la exterioridad del universo representado. Ofrece datos concretos, acciones de los personajes, hechos, etc. No trata de interpretar los pensamientos ni sentimientos de los personajes, pues no penetra en el interior de sus conciencias. Trata de mostrar una visión objetiva, aunque la objetividad no existe en el relato, ¿ya? Entonces, este narrador nos va a contar igual que una película, todo lo que pasó, todo lo que dijeron los personajes, pero nada personal, o sea, ni un sentimiento ni nada de eso. Veamos el ejemplo. Terminó de pasar la mercadería y apareció todo el grupo de bicicletas al otro lado del paso a nivel. Paulina, al verlos, se puso a gritarles, agitando la mano. «Miguel, Alicia, que estamos aquí». «Hola, niños», contaban de la otra parte. «¿Nos habéis esperado mucho?» Ya las barras del paso a nivel se levantaban lentamente. Los ciclistas entraron a la vía con las bicis cogidas del manillar.
Y qué bien presumimos de moto, dijo Miguel, acercándose a Sebas y a su novia. Venían sudorosos. La chica traía pañuelos de colorines como Paulina, con las puntas colgando. Ellos, camisa blanca, casi todos. Rafael Sánchez, Ferlucio, el Jarama. Como les dije, aquí nos relata todo lo que pasó, pero ningún sentimiento más que describiendo la situación que pasó. Narrador testigo es aquel que conoce el hecho porque lo presenció, pero no participa directamente de la acción. Aquí se ve un testigo interrogado por un juez. Ejemplo de narrador testigo: lo vi desde que se zambulló en el río. Apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriente abajo, sin manotear, como si caminara pisando el fondo. Después rebalsó la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi que temblaba de frío, hacía aire y estaba nublado. El hombre, Juan Rulfo. Aquí el narrador testigo: lo vi desde que se zambulló, lo vio que apechugó el cuerpo, que se dejó ir corriente abajo, y después acá lo vi temblar, vio que temblaba de frío, y relata que hacía aire y estaba nublado, ¿ya? O sea, como testigo nos cuenta lo que él vio, que presenció. Narrador personaje. Considera el grado de participación en la historia. Con todo, nos referimos al nivel de actuación que tiene dentro de lo contado. Para poder actuar en los hechos, el narrador debe ser un personaje de la obra. El narrador relata la historia desde dentro de un personaje, que es el eje de la narración y a partir del cual vemos a los otros personajes. Si es el personaje central, hablamos de narrador protagonista. En cambio, es el narrador, si el narrador participa en la historia, pero no es el personaje central, sino que solo actúa como colaborador, entonces es personaje secundario, ¿ya? Aquí entonces un ejemplo. Mucho tiempo he estado acostándome temprano. A veces apenas había apagado la bujía, cerrábanse mis ojos tan presto que ni tiempo tenía para decir ya me duermo. Y media hora después despertábame la idea de que ya era hora de ir a buscar el sueño. Quería dejar el libro que me figuraba tener aún entre las manos y apagar de un soplo la luz. Durante mi sueño no había cesado de reflexionar sobre lo recién leído, pero era muy particular el tono que tomaban esas reflexiones, porque me parecía que yo pasaba a convertirme en el tema de la obra, en una iglesia, en un cuarteto, en la rivalidad de Francisco I y Carlos V. Esta figuración me duraba aún unos segundos después de haberme despertado. No repugnaba a mi razón, pero gravitaba como unas escamas sobre mis ojos, sin dejarlos darse cuenta de que la vela ya no estaba encendida. En busca del tiempo perdido, Marcel Proust. Bueno, chicos, aquí ven que esta persona relata lo que siente, ¿ah? Lo que le pasaba cuando se dormía, que pensaba que seguía despierto, ¿verdad? Y que él sentía o se sentía parte del relato. Entonces, este narrador, ¿no es cierto?, es un narrador protagonista, ¿no es cierto? Bueno, chiquillos, tienen que descargar la guía, hacerla y recuerden mandarla para que la pueda corregir. Fíjense bien, ojalá vayan aprendiendo porque después, lógicamente, vamos a tener que evaluar estas cosas. Ya, chiquillos, que les vaya muy bien, nos estamos viendo,
Cuídense mucho, ¿ya?